coordinada por la doctora Yajaira Freites, que ha tenido casi asistencia perfecta, y sobre el tema de los científicos argentinos que aportaron a la ciencia de Venezuela, trasladándose pues, generalmente en Un saludo a todos. perdón, acá mi marido los está saludando, vení, saludalos. Y saludos a todos, un gusto Buenas verlos. tardes, Buenas mucho gusto. tardes. Bueno, Mucho gusto, mucho gusto. José me estaba llamando para decirme que está pronto, que está reiniciando la máquina para entrar Bien, como tal. Bueno, eh, es la última mesa, no por hoy. importa si se pasan un poco de las 6:30, pero como estamos todos muy cansados, si hay cuestiones interesantes de tipo general, los invito muy, muy especialmente mañana a la última, es 1 hora, a lo mejor un poquito, si la mesa de historia oral se acorta un poco, como parece que va a ser un poco más corta, que no quieren hablar tanto de sí mismos, podemos empezar antes y hacer un comentario general sobre estos temas y también proponer nuevos temas, no solamente para la próxima, que va a ser dentro de 2 años, la próxima jornada, sino para el Seminario Permanente de Historia de la Ciencia, que, como ya saben, comenzamos este año, que ahora vamos a hacer justamente en septiembre, octubre y noviembre, esos 3 meses, bueno, la parte, digamos, didáctica, porque los trabajos se están editando como conferencias en YouTube, conferencias habladas. Pero el año que viene tenemos el siglo XIX y el año siguiente el XX. Entonces, podemos empezar a conversar sobre el año que viene, por ejemplo, porque como es un siglo mucho más denso, no lo vamos a empezar como este año, que además fue la primera experiencia, sino que lo vamos a empezar en marzo, y ya para que en abril esté funcionando. Bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, y Yajaira, todo tuyo. Gracias, Nicolás. María Rosa, interesantísima tu exposición sobre estos señores que intermedian. Nosotros Sí. teníamos una figura que se llamaba jueces de paz, Ah, pero interesantísimo, pero bueno, lo que tú llamas de descentralizar la la justicia. justicia. Sí, Exacto, gracias. muy interesante tu ponencia. Y Nicolás, bueno, yo yo al menos he aprendido muchísimo en estas sesiones. Primero que tuve que averiguar dónde Carrizo estaba Charcas. Y entonces, Dios santo, me van a aplastar en geografía de Latinoamérica, ¿no? Pero me pareció muy interesante y claro, se llama, todo lo que tú digas ahora es nuevo porque no se ha escrito mucho más, porque se llama Águeda, después que hizo todo ese trabajo, pues entonces uno dice, bueno, ¿y qué queda? En fin, bueno. Muchas gracias. Este, no, esto es interesantísimo todo. Bueno. Yo me voy a retirar, discúlpenme. Ok, Tengo que retirarme. lamento que no estuviera Celso porque le iba a preguntar algo sobre la yerba mate. Yo sí conozco la yerba mate porque tuve un novio argentino. Y entonces este, tuve que enterarme pues, de eso, ¿no? Eh, esta sesión, nosotros somos parte del Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia, que todos los años nos reunimos en noviembre, en el marco de la Convención Anual de la SOAC, para dar a conocer los trabajos en los cuales estamos trabajando. Somos una especie como de lo más variado. Hay gente que está jubilada, gente que está trabajando,
casi todos trabajamos en nuestras casas, utilizamos a la internet, las bibliotecas que nos quedan, etcétera. Y en fin, cuando Celina propuso el simposio de FEPAI, de repente nos dimos cuenta que que nosotros podíamos participar, ya que era la ciencia argentina. Entonces nada, pero si resulta de que nosotros recibimos un contingente de profesionales de la Argentina muy importante durante el siglo XX. Para nosotros, una gran parte de nosotros fue en nuestras vidas, ha sido cuando éramos más jóvenes, de los años 70 en adelante, ¿verdad, Sergio, no? Sí, exactamente. 70 en adelante, pero sí, 70, y no solamente fue una migración política, sino que también fue una migración de profesionales, e inclusive... Bueno, perdona que te interrumpa, para precisar, realmente la primera corte, digamos, de cuenta, es decir, arrancaron en el 66 con el golpe de Onganía. Sí, las camadas han estado de acuerdo a los golpes. Bueno, ya estamos completos. Voy a terminar y para que empecemos el asunto. Y entonces se nos ocurrió que la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela acogió a una parte de estos profesores. Luego la Universidad Simón Bolívar, en una época se decía que la Universidad Simón Bolívar era la mejor universidad argentina fuera del país, porque gran parte era una universidad reciente, y entonces los argentinos habían terminado allí. En fin, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, también el IBI, donde yo pertenezco, también ha habido un fuerte contingente de argentinos. Por ejemplo, nosotros no podemos entender la matemática del IBI sin tener en cuenta al cono sur, porque tenemos desde uruguayos, argentinos y chilenos. Y chilenos. Bueno, en fin. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera ponencia. Se debe a José Álvarez Coronel. José es físico. Uy, ¿qué se pasó? ¿Se murió? ¿No? Se desapareció. Se cayó. No puede ser. Ah, no, aquí está. Volvió a aparecer de este lado. Ok, José. José, qué susto me diste. José es físico, es profesor en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la UCB, da historia de la física en esa institución, y tiene un proyecto que se llama el Proyecto BES, que está relacionado con la migración, inmigración del talento de científicos, se llama de los extranjeros que vieron el país y que sembraron, y también de los venezolanos que migraron y sembraron. No sé si he revelado bien la frase. Bueno, José nos va a hablar sobre, él va a empezar con un modismo argentino. Entonces tú tienes la palabra, José. Buenas tardes a todos. Bueno, tengo aquí algunos pequeñitos problemas con acceso a internet, que Sí. no está como muy estable. Sí. Yo voy a hablar sobre hacer una panorámica general sobre los científicos argentinos en Venezuela, para que, digamos, las dos presentaciones que sigan puedan entrar bien dentro de esa visión de conjunto. Lo que voy a hacer es un bosquejo, y entonces hay muchas cosas que me hubiese gustado tratar con más detalle, pero que algunas cosas son así como medio flashes, ¿no? Déjenme ver, a ver cómo vamos. Déjenme intentar primero compartir. Celina, tenemos que compartir pantalla. A ver, un momento. Nicolás, tenemos que compartir pantalla.
Wow. Quiero saber si Está empezando. Sí, apareció. están viendo la pantalla. Sí, estamos viendo la pantalla y la columna a la izquierda. Yo tengo mi presentación pregrabada. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a circular. Y bueno, espero que les guste. Me ha quedado un pelín larga, pero como vi que hay otras presentaciones que son un poco más cortas, pues creo que compensa, ¿no? Vamos a ver, ahora. Wow. Espero que no te haya pasado en la mía porque yo voy a estar unos minutos más, pero lo sepas, ¿eh? No, la mía son como 16 minutos. Eran. Dos Ya está. versos de José Luis Borges. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes que fueron tuyos en la guerra. Inicio esta ponencia reconociendo a 3 argentinos que formaron parte de mi proceso educativo. El profesor Rubén Darío Terenzani Drolsi, el físico Horacio Seba Chertkov y la matemático Cora Sadowski Rato. Rubén Darío Terenzani nació en Buenos Aires, estudió profesorado y egresó como docente especializado en geografía y ciencias de la Tierra. Fue mi profesor de Geografía Universal y de Mineralogía y Geología durante mis estudios de bachillerato en los primeros años de la década de los 70 en el Colegio San Agustín de El Paraíso, en Caracas. En la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, el físico Horacio Seba fue mi profesor en los cursos Electricidad y Magnetismo y Física Estadística, mientras que el matemático Cora Sadowski me enseñó cálculo en variable compleja y series de Fourier en el curso Matemáticas 5. La ponencia está dividida en varias secciones. Una introductoria, seguidamente haré una breve mención a los argentinos y las ciencias agropecuarias. Luego, en las secciones 3 y 4, trato el tema central de este trabajo, que es presentar un bosquejo de la contribución argentina a las ciencias físico-matemáticas y los aportes de las empresas argentinas de base tecnológica en Venezuela. Y finalizo con unas conclusiones. Cuando la vida cotidiana fue violentamente trastornada por el autoritarismo, el militarismo, las dictaduras y los estados de excepción. Cuando llegaron los inesperados golpes a las puertas y comenzaron las consiguientes desapariciones de familiares, amigos y colegas. Cuando los académicos e intelectuales se cansaron de vivir en una cultura de catacumbas. Argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos y algunos, entre ellos científicos, médicos e ingenieros, se fueron al exilio buscando una vida mejor para sus familias y nuevas oportunidades para sus talentos. La turbulencia política, que ha sido y sigue siendo un factor importante en la movilidad científica y la difusión del conocimiento a través de las fronteras de los países iberoamericanos, expulsó a numerosos argentinos de sus terruños. Pero una isla democrática llamada Venezuela, en un continente suramericano entonces pleno de dictaduras, atrajo su atención. Aquí recibieron un buen refugio. Algunos se radicaron en el país por varios años y otros para toda la vida. Durante el siglo XX, la inmigración argentina contribuyó considerablemente con el fomento de la educación, la cultura y las artes, la institucionalización de la ciencia y el desarrollo y la modernización de la sociedad venezolana. Asimismo, estos exiliados ilustrados venidos del sur ejercieron influencia en nuestro entorno tecnológico. En 1986, Adela Pellegrino encontró que la inmigración argentina en Venezuela pasó de 618, representando el 0.3% del total de inmigrantes en 1950,
a 11.541 en 1981, representando el 1,1%, y que la población argentina residente en el país tenía entonces el nivel educativo más elevado de todos los grupos de inmigrantes. Si bien la mayoría de los argentinos en Venezuela durante el siglo XX emigró huyendo de las dictaduras argentinas o debido a problemas políticos, una minoría vino por voluntad propia, contratados por entidades gubernamentales o privadas venezolanas, especialmente durante las décadas de los 30, 40 y 50. Aunque el pasado está escondido y lejos, no tienes más remedio que mirarlo, dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti. En ese trabajo, precisamente, daré una mirada a un aspecto poco conocido, el científico y el tecnológico, del pasado de la inmigración argentina que residió en el país y que con una menguada presencia aún pervive entre nosotros. Pero, antes de pasar a considerar la contribución argentina a la ciencia y la tecnología, con énfasis en las ciencias físico-matemáticas, es justo mencionar también algunos ejemplos de la participación argentina en otras disciplinas que aquí no serán consideradas. Por ejemplo, en el área de la comunicación social destaca, entre otros, el periodista de El Diario de Caracas, fundado en 1979, quien está considerado como el hombre que cambió el periodismo venezolano. En antropología figura Susana Aide Strozzi. En historia, la profesora Catalina Banco y María Elena González de Luca. Ambas dos son individuos del número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. En Derecho Internacional figura el abogado y profesor de esta disciplina Adolfo Pedro Salgueiro. En los estudios sociales de la ciencia tenemos a la distinguida antropóloga Edith de Suri, reconocida en el 2017 con el premio John Desmond Bernal de la Society for Social Studies of Science. Dos sociólogos argentinos, Tomás Amadeo Basconi y Julio Godio, contribuyeron al desarrollo de la disciplina en el país, mientras que la filosofía venezolana se enalteció con los aportes de filósofos argentinos como el helenista e historiador de las ideas anarquistas Ángel Capelletti, el profesor de filosofía José Sasbón y León Rosinger. Y en literatura destaca la escritora, poeta y editora Blanca Streponi, autora, entre otros, de crónicas budistas, poesía, birmanos, teatro y El médico chino, relatos, y creadora de la editorial Los Libros del periódico caraqueño El Nacional. La influencia argentina más temprana en la ciencia en Venezuela ocurrió en las ciencias agropecuarias. En la siguiente sección mencionaré este importante asunto vinculado con la inmigración argentina. En Venezuela, a principios de los años 30, no existía una educación universitaria en agronomía y veterinaria. En una comunicación de 1931 del Colegio de Ingenieros a los ministros de turno, se señala que el programa de enseñanza de la ingeniería en la Universidad Central apenas está calculado para las necesidades de medio siglo atrás. Se impone una reforma. No tenemos ingenieros geólogos, ni agrónomos, ni mecánicos, ni electricistas. Con nuestros solos recursos es muy difícil montar la enseñanza como lo requiere la presente época. Necesitamos el concurso de elementos extranjeros. La solución adoptada por el gobierno fue enviar a estudiantes al exterior a formarse en ciencias agropecuarias. Falta de profesionales venezolanos en las ciencias agropecuarias. Los ingenieros agrónomos y los médicos veterinarios extranjeros, entre ellos varios profesionales argentinos, tuvieron un considerable impacto en el desarrollo de estas ciencias durante el periodo 1930 a 1950. Comienza entonces la vinculación de Venezuela con la Universidad Nacional de La Plata. Un nutrido grupo de jóvenes venezolanos se formó en agronomía en la Universidad Nacional de La Plata. Entre ellos se encuentran Eduardo Mendoza Goiticoa, ministro de Agricultura y Cría entre 1945 y 1947.
Alonso Calatrava Alfaro, que fue presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos durante 1963 a 1964. Fernando Polanco Lorca, quien jugó un papel determinante en los comienzos del proceso de institucionalización de las ciencias y la educación agrícola en el país. Y Alejandro Rodríguez Landaeta, que fue decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela entre 1954 y 1957. Según Yajaira Freites, entre 1936 a 1945, el gobierno becó a 32 venezolanos para que estudiasen medicina veterinaria en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, y en Uruguay, en la Universidad de la República. Desde principios del siglo XX, hubo varios intentos de crear escuelas para la formación de profesionales en agronomía y veterinaria. Pero no fue sino hasta el 19 de diciembre de 1932 cuando se creó la Escuela de Expertos Agropecuarios de Maracay para formar técnicos medios. Por cierto, mi tío materno, Otto Rafael Cornet, figura entre los egresados del primer curso. Debemos esperar hasta el 13 de octubre de 1937 para que se funde la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia y a 1938 para la creación de la Escuela Superior de Veterinaria. Según Yolanda Texera, en Venezuela, entre 1930 y 1958, actuaron 154 especialistas extranjeros en ingeniería agronómica y forestal, 64 en veterinaria y 758 en otras profesiones, medicina, ingeniería civil, biología y otras. Entre los expertos argentinos en agronomía que se radicaron en el país se encuentran Salomón Horowitz, Luis Anselmo Garazzini, Rafael Ponti-Videla, Bartolomé Schelotto, Agustín Marchioni y Dora Michiletti de Serpa. Sus perfiles de vida se encuentran en el texto de Pacheco Troconis. Aquí solamente me referiré a Salomón Horowitz y a otro experto que no figura en la lista porque solo visitó el país. De Argentina también vinieron varios médicos veterinarios. En su ponencia, La veterinaria argentina en Venezuela, de 1933 a 1950, en esta 22ª jornada de Historia de la Ciencia de FEPAI, la doctora Yajaira Freites presentará los detalles de la participación en Venezuela de los veterinarios argentinos. El genetista de plantas argentino Salomón Horowitz vino a Venezuela en 1947, invitado por su antiguo estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, el ingeniero agrónomo Eduardo Mendoza Goyticova, quien para ese momento se desempeñaba como ministro a cargo del Ministerio de Agricultura y Cría. Su llegada al país coincide con el comienzo de la transformación de la agricultura venezolana. Debido a problemas políticos derivados del ascenso al poder del general Juan Domingo Perón, Horowitz deseaba salir de Argentina y buscaba un país en donde establecerse. En Venezuela residió hasta su muerte en enero de 1978. Refiere Eve Besuri que a Horowitz se le deben varias variedades de maíz con resistencia a los acrídidos, o sea, los devoradores de hojas, y la resistencia que protege contra insectos taladradores y chupadores que se alimentan de tejidos internos. Además, Horowitz realizó mejoras en las lechosas o papayas y en los plátanos y cambures, y también desplegó una vigorosa actividad científica y educativa en el Departamento y el Instituto de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela y editorial en la revista Agronomía Tropical. Es propicio mencionar también al ingeniero agrónomo y botánico Arturo Pulcart. Aunque no vivió en Venezuela, visitó el país del 10 de marzo al 8 de agosto de 1946, contratado por el gobierno venezolano para realizar estudios relacionados con su especialidad en forrajes. Y tuvo en Argentina como estudiante a dos grandes venezolanos, el propio Eduardo Mendoza y el botánico Francisco Tamayo Yepes. Sección tercera. Paso a considerar a los físicos argentinos en Venezuela. La investigación, que no fue exhaustiva, encontró a 18 físicos argentinos. En azul están destacados los nombres de 8 físicos que voy a comentar. En esta misma sesión del simposio FEPAI, Sergio Foguín presentará la contribución del físico Carlos Alcides González Bernardo. La investigación en física en Venezuela es de implantación reciente. Aunque existen antecedentes desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX,
El primer esfuerzo para establecer una licenciatura en física comenzó en 1948 con la llegada del físico espectroscopista argentino Rafael Grinfeld, que también inició la influencia de la Universidad Nacional de La Plata en los estudios de física en Venezuela. Rafael Grinfeld vino a Venezuela hacia octubre de 1948 y permaneció hasta julio de 1949. En la Universidad Central de Venezuela dictó clases de física para ingenieros y fungió como director interino del Departamento de Física, mientras, al mismo tiempo, elaboraba el anteproyecto para una licenciatura en física. El diseño curricular estuvo influenciado por su experiencia en Estados Unidos y Argentina. Sus esfuerzos por crear una licenciatura fracasaron. No estaban dadas las condiciones para crear una licenciatura en física. No había equipos para experimentos ni personal calificado para enseñar las materias. Al finalizar su contrato, Grinfeld se regresó a la Argentina a trabajar en una fábrica platense de heladeras, y aunque permaneció en La Plata, interrumpió su carrera académica por varios años. No puedo detallar aquí todas las actividades de Grinfeld en el país presentadas en mi trabajo, pero debo decir que antes de partir, contrató a un físico inmigrante ucraniano, el profesor Nicolás Sherban. Tino Manuel Benperat fue el director fundador de la Escuela de Física y Matemáticas cuando se creó la Facultad de Ciencias en 1958. Fue quien dio la orientación inicial a la escuela y a las carreras de Física y Matemáticas. También creó el Departamento de Cálculo Numérico. Sí, vemos a Manuel Benperat y al profesor Carlos Domingo con las autoridades rectorales de la Universidad Central de Venezuela. Manuel Benperat trabajó muy de cerca con el rector Francisco de Venanzi para la creación de los estudios de física y matemáticas en Venezuela. Para muchos, Manuel Benperat era el jefe ideal. Como dice Carlos Domingo, conocía y se interesaba e impulsaba la labor docente y de investigación de todos. Se preocupaba de los problemas personales de los profesores y los alumnos, siempre amable, conciliador, incansable. Todos sentíamos su amistad. 4 egresados de la Universidad Nacional de La Plata fueron profesores fundadores del Departamento de Física de la Universidad Central de Venezuela, hoy Escuela de Física. Los estudios en física en la Universidad Central de Venezuela son hijos directos de la Universidad Nacional de La Plata. Fidel Alsina Fuertes fue un físico argentino que vivió en Venezuela en varias épocas y tuvo mucha influencia en la formación de las primeras promociones de licenciados en física de la Universidad Central de Venezuela. Fidel Alsina está dentro del grupo de los padres fundadores del Departamento de Física de la Escuela de Física y Matemáticas. Vino contratado a Venezuela por primera vez para el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para que una vez terminada la instalación física del reactor nuclear RB1, ayudar a trabajar con este hasta lograr su puesta a punto, es decir, hasta alcanzar la criticalidad. De Fidel Alsina, el reactor del IBIC logró alcanzar la criticalidad en julio de 1960. Luego el reactor tuvo que ser apagado porque no había personal que pudiera continuar con la operación o hacer uso del reactor. En el IBIC, Fidel Alsina creó el grupo de resonancia magnética nuclear y el primer trabajo publicado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas del Departamento de Física se debe a él, un trabajo que publicó en la revista American Journal of Physics. Al profesor Andrés Kainai le debemos la creación de lo que yo he dado en llamar Escuela Venezolana de la Mecánica Clásica Contemporánea. Realizó sus estudios de física en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en donde obtuvo su licenciatura en física y matemáticas en el año de 1958 y el doctorado en el año de 1963. Estos son algunos de los trabajos publicados por el profesor Andrés Kainai con sus estudiantes como Isaac Cohen y mi tutor, el profesor Guillermo Ruggeri. En las investigaciones en mecánica de Nambú participaron físicos de diferentes universidades y de instituciones poco conocidas como productoras de conocimiento científico, como el Instituto Pedagógico de Caracas y el Instituto Pedagógico de Miranda. A principios de los años 60 fue una persona muy importante para los físicos recién graduados, como dice el profesor Pedro Luis Torres. A la llegada de Andrés,
se tenía un grupo de físicos jóvenes con escasa experiencia en investigación que tuvieron que encargarse prácticamente solos de llevar adelante las actividades académicas junto con pocos físicos de mayor experiencia. El profesor Kalnight resultó ser muy importante en esta etapa. En 1979, Andrés Kalnight recibió el Premio Nacional de Ciencia. El profesor Horacio Seva vino a Venezuela al culminar su doctorado en Brown University con Leo Kadanoff. Lo conocí en 1975 como un físico teórico y me dio clases en 1976. Poco tiempo después se regresó a Argentina, en donde comenzó a trabajar para el Departamento de Física de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En Buenos Aires, realizó contribuciones a la física de la materia condensada y los sistemas complejos, criticalidad autoorganizada y teoría evolutiva de juegos de minoría. Después de conocer su fallecimiento, inicié un estudio sobre su vida, actualmente en progreso. Para mi mayor sorpresa, descubrí que su inicio en la física fue como físico experimental de bajas temperaturas y que estuvo vinculado con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, INVIC, a fines de los años 60. Tiene entonces dos etapas de vida en Venezuela, una como físico experimental y otra como físico teórico. Omar Bernaola fue un egresado del Instituto Balseiro interesado en el estudio de la física nuclear y la física médica. Fue un gran impulsor de las aplicaciones de la física a la medicina. En Venezuela fue profesor de física en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Oriente y posteriormente en las Facultades de Humanidades, Educación e Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Regresó a Argentina a principios de los años 80 e ingresó en la División Radiobiológica de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estando en la Universidad de Oriente, colaboró en la traducción de las famosas Feynman Lectures on Physics. En la Universidad Católica Andrés Bello dirigió varias tesis de grado de licenciados en Educación, mención Ciencias Biológicas. Obtuvo una patente para sustituir las suturas médicas por películas de copolímeros y así evitar las cicatrices. Conozco poco de la vida del profesor Carlos Alberto Heras. Obtuvo el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y ejerció como coordinador científico de la Universidad de Oriente en Cumaná. Trabajó en la traducción de varios libros de texto como el volumen 2 y 3 de Marcelo Alonso y Edward Finn. Y en conjunto con el profesor Omar Bernaola tradujo las Feynman Lectures on Physics. Los matemáticos argentinos. Rodolfo Ricabarra es un matemático argentino. Vino durante los años 60 para la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo el doctorado en matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata. En Caracas dirigió un seminario en topología algebraica. Regresó a Argentina, pero luego volvió a Venezuela, en donde ejerció como profesor en la Universidad de los Andes hasta su fallecimiento. Por otra parte, Víctor Pereira es un matemático experto en análisis numérico y Lázaro Rech tiene un doctorado del MIT y su especialidad es la geometría diferencial. El profesor Michel Kotler es un matemático de origen ucraniano argentino que está considerado como uno de los matemáticos más importantes de América Latina. En Venezuela creó un grupo para investigar en análisis armónico y ecuaciones integrales, en donde participó mi profesora, la doctora Cora Sadowski. Oscar Varsavsky y el físico argentino Carlos Domingo colaboraron en varios proyectos. Varsavsky desde el CENDES, institución creada en 1961, y Domingo desde el Departamento de Cálculo Numérico y Sistematización de Datos que dirigía en la Escuela de Física y Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela. Juntos trabajaron en el modelaje matemático de sociedades reales y utópicas, incluyendo el primer modelo computable de una sociedad utópica. Carlos Domingo obtuvo la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires en 1953. Fue director
del reactor nuclear RA1 de la Comisión de Energía Atómica Argentina entre 1957 y 1960 e investigador en física de reactores. A mediados de los años 70 se trasladó a la Universidad de los Andes en Mérida, en donde fue profesor titular adscrito al Instituto de Estadística Aplicada y Computación y a la maestría en Estadística Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Falleció en Barcelona, España, en mayo del 2022. Julián Araoz fue un experto en computación e investigación de operaciones y profesor de la Universidad Simón Bolívar. A mediados de los años 60 estuvo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Computación. En la foto a la derecha lo vemos junto con Oscar Barsavsky y Manuel Bonporat en el cuarto de la computadora IBM 1620. Ernesto Batistella fue un matemático, lógico y filósofo argentino, profesor en la Universidad del Zulia. Se graduó en matemáticas en la Universidad de Wisconsin y en el país se doctoró en filosofía, después de lo cual se dedicó a la lógica. En 1980 se sumó al plantel docente de la Universidad Nacional del Sur en Argentina. Puerto Álvarez Lloret fue un meteorólogo argentino graduado en la Universidad de California en Los Ángeles. Vino al país en 1955. Primero ejerció como cartógrafo en el Ministerio de Obras Públicas. Luego fue jefe del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela y profesor de Meteorología e Hidrología. También ejerció en la Universidad Simón Bolívar. Fue integrante de un equipo investigador sobre la calidad del espectro solar. 3 ejemplos de empresas argentinas de base tecnológica en Venezuela. INSA Venezuela es una empresa argentina que comenzó a operar en enero de 1993. Llegó a tener 5% del mercado de fibra óptica, infraestructura de nube y data center con 90 clientes. La empresa fue adquirida en 2007 por la empresa estadounidense Global Crossing y actualmente opera con el nombre de Sirion Technologies. A principios de los años 90, las empresas petroleras argentinas Astra Capsa, Tecpetrol y Pérez Compán participaron con éxito en el programa Apertura Petrolera, ganando los derechos a operar varios campos petroleros venezolanos. Pérez Compán también participó en el programa de exploración de ganancias compartidas. En 1997, el gobierno nacional vendió Sidor en una subasta en donde el ganador fue el consorcio Amazonia, en donde el grupo Techin de Argentina tenía el 40%. Esta empresa fue nacionalizada por el presidente venezolano Hugo Chávez en el 2008. La influencia argentina en la sociedad venezolana durante el siglo XX fue significativa. Además de las contribuciones a las ciencias agropecuarias, las ciencias físico-matemáticas y los aportes de las empresas tecnológicas destacadas en esta ponencia, los inmigrantes argentinos realizaron aportes importantes a las ciencias químicas, la biología, arquitectura, historia, sociología, filosofía, jurisprudencia, psiquiatría, psicología, literatura, música, canto y las artes escénicas, teatro y televisión. Los argentinos contribuyeron a la institucionalización de la ciencia en Venezuela, especialmente en las ciencias agropecuarias, física, matemáticas y computación, en la enseñanza de la física y la traducción al castellano de textos de física. Realizaron aportes a la puesta en marcha del reactor nuclear RB1, la física experimental de bajas temperaturas, al entendimiento de los modelos de Ising, a la mecánica clásica contemporánea, mecánica de Nambu, la aplicación de la física a la medicina y en meteorología. En matemáticas realizaron aportes en geometría, topología, análisis armónico, ecuaciones integrales, análisis numérico, matemáticas aplicadas e investigación de operaciones. Iniciaron los estudios de computación en el país. Trabajaron en el modelaje matemático de las sociedades reales y utópicas, incluyendo el primer modelo computable de una sociedad utópica. Vale la pena contar con una investigación global que abarque a todas las disciplinas y áreas mencionadas en el primer punto y presentar una visión de conjunto del aporte argentino en Venezuela, tanto para los argentinos como para los venezolanos. Históricamente,
Han existido fuertes lazos entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Central de Venezuela, tanto en las ciencias físico-matemáticas como en las ciencias agropecuarias. Sin embargo, hoy día ambas instituciones son ajenas, excepto por la colaboración entre los físicos Pío Arias y Fidel Shaposhnik. No existen relaciones institucionales en el siglo XXI. Sería conveniente y productivo revivir los nexos que nos unieron en el pasado y divulgar la historia que nos vincula. Finalmente, debido a la crisis política y económica, hasta agosto del 2023, se registró la salida de cerca de 8 millones de personas de origen venezolano hacia otros países. Según las estimaciones más recientes, en la actualidad residen en Argentina más de 220.000 personas de origen venezolano. Es una inmigración calificada con elevado nivel formativo. 56.2% tiene educación universitaria superior completa. Entre ellos, cerca de 17.000 son ingenieros venezolanos, 2.300 médicos, 1.800 enfermeros y cerca de 10 físicos. A través de la inmigración tenemos una historia común. Quedo agradecido a FEPAI por la oportunidad de exponer este tema en la 12ª Jornada de Historia de la Ciencia. Muchas gracias. A ver, ya terminó de... Cierro la compartir de pantalla. Ok, vamos a hacer las exposiciones y después tenemos la discusión. Ok. Sergio, Señora, estoy por aquí, ¿no me ven? ¿Sí? ¿qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿me Te escuchan? escuchamos perfectamente y te vemos también. Bueno, no se perderían de nada de todas formas. Permítanme, colegas, queridos colegas, darle la bienvenida a mi compadre, el doctor Maximiliano Besada, que nos Sí, acompaña desde Minneapolis. un En poco este frío día. por allá, ¿no? Ahorita no debe estar haciendo tanto frío porque lo veo de lo mejor. Cuando hace frío sale como un anorak. Eh, Vas a miren, compartir pantalla. mira, quería preguntarles, antes de hacer una pequeña introducción, ustedes, doña Celina, ustedes pueden lanzar el videíto mío desde allá Ponlo o tú. tengo que ponerlo yo. Sí, pero pregunto, no lo pueden poner ustedes desde allá porque yo aquí estoy solo, mi mujer no está ahí. Comparte Este, la pantalla. ok, de acuerdo. Entonces lo abro y comparto pantalla. Dale. Bueno, antes que nada, por supuesto, infinitas gracias por la oportunidad de participar en un evento como este, en donde hemos tenido oportunidad de escuchar gente desde el Río Bravo hasta la Patagonia prácticamente. Y quiero resaltar un tesoro. Todo el mundo lo usa todos los días, pero creo que pocos caemos en cuenta de qué clase de tesoro significa poder hablar la misma lengua desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Y qué potencia nos daría compartir este tesoro cuando algún día nos demos cuenta de lo que significa realmente. Cuando algún día nos demos cuenta de lo que significa hablar este idioma tan bello que es el castellano, pues, o español, pues creo que va a cambiar algunas cosas en el mundo. Gracias a las organizadoras, a los coordinadores, coordinadoras y también a la gente que me apoyó para poder recabar algo de información sobre el colega Carlos González, físico argentino, que trabajó con nosotros en el Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Para recopilar esa información hubo que trabajar un poquito porque Carlos, conocido entre nosotros como el Che González, está ahora en Argentina, volvió a la Argentina después de haber hecho su carrera aquí en Venezuela, donde llegó en 1976, el segundo
segundo, digamos, breakpoint de allá en Argentina, que produjo esa migración de intelectuales y de físicos sobre todo, a las que se refirió hace un momento el estimado colega José Álvarez Torres. Entonces, gracias a mi subdirectora que me apoyó para poder consultar la bibliografía en la biblioteca, cosa que no está fácil hoy en día. Gracias al profesor Rafael Pujol y al profesor Simón Kodriansky por ayudarme a buscar, a hacer los contactos hasta pues dar con la esposa de Carlos González y poder recabar la información que espero completar en el escrito que tenemos el compromiso de presentar en septiembre, si no estoy equivocado, ¿cierto? Entonces voy a abrir el videito y a ver si puedo compartir la pantalla. Entonces, a ver, ahí está rodando, pero no estoy viendo, ¿verdad? Ajá. Voy con compartir pantalla. ¿Se está oyendo? No. No, no, estoy haciendo algo mal. Está rodando, pero yo, Que tienes que compartir primero la pantalla y después iniciar el video. No al revés. ya, espérate un momentico, déjame parar esto, disculpen. Esa era la idea, era precisamente. Bueno, no, estoy intentándolo, pero Es lo que te Pero tienes decía. que ¿qué me compartir. decías? No tengo mayor, a ver, compartir la pantalla. Para que lo tengan pendiente, porque así lo que va a Sí, hablar No. grabado. no está grabando, no se está grabando. Ok, Se escucho. detuvo la A ver, sesión. el que graba es Nicolás. ¿Pasa algo que no está Sí, grabando? sí, se me desconectó. No había pasado en todo el día, pero ahora sí. Ah, Ok, ahora sí Ahora comenzó. sí graba. Ok. ahora sí, se me desconectó. Disculpa. Ok, ok, Sergio, activa el video. Ahí se está viendo, no hay Pero no se está sonido. oyendo. No, lo que hay que hacer es en arriba, donde está la compartiendo pantalla, hay una parte donde se dice compartir sonido o audio. A ver si Sergio puede ahí. Creo que generalmente es arriba.
una opción que dice compartir audio. Informal de paso que lo trate de Che aquí, pero les aseguro que a él no se lo parecería. Ojalá nos esté oyendo. El Instituto Pedagógico de Caracas fue fundado en 1936 y aunque su misión fundamental es la formación de docentes de distintas especialidades para todos los niveles educativos, también se hace investigación modesta, pero se hace, y no solo en el ámbito de la pedagogía. En la trayectoria de Carlos González en el Instituto Pedagógico lo registra como miembro ordinario del UPEL IPC desde 27/11 del 90, asciende a profesor titular en enero del 93, es coordinador del subprograma de física en 1996, toma licencia sabática el año 97, desde el año principio del 97 al principio del 98, representante departamental ante el Consejo Técnico Asesor de Investigación en 1999 y luego termina su carrera en el pedagógico siendo jefe del Departamento de Matemática y Física desde el 11 de mayo del 2000. Se jubila de la UPEL desde el 1 de agosto de 2002. Carlos publicó trabajos de investigación sobre álgebra de Bose, partículas elementales, mecánica de Nambu, superconductividad y formas diferenciales. Algunos de estos trabajos los publicó con el físico argentino Andrés José Calnay, como veremos en estos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, en 1983, este artículo sobre partículas elementales, ¿no? Física de partículas, no el campo al que le dedicó mucho tiempo de investigación Carlos. Cuando se publica este artículo, entonces, en este caso, Carlos González y Andrés Calnay aparecen como adscritos al Centro de Física del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC, en Caracas. Carlos aparece también adscrito al Pedagógico, por supuesto, y Andrés Calnay al Instituto de Investigación Básica en Cambridge, Massachusetts. Carlos cursa el doctorado en Ciencias, mención física, y obtiene el grado en 1988 en la Universidad Central de Venezuela, bajo la tutoría precisamente de su paisano, el físico Andrés Calnay, como hemos dicho, quien trabajó en el IBIC, también lo hemos señalado. En su tesis doctoral trabajó sobre bosonización de sistemas dinámicos. Seguimos investigando este punto referente a su tesis doctoral y quizás para el escrito podamos aportar mayores detalles. Cabe recordar que Andrés José Calnay, fue alumno de Mario Bunge, del doctor Mario Bunge. Es interesante la similitud de circunstancias, de paso, que llevaron a migrar a Calnay en 1966 y a González Bernardo 10 años después, en 1976. Tuvieron que dejar Argentina y felizmente vinieron a Venezuela. Ustedes saben esos años, 66-76, pues, cuál es su significado, su importancia en la historia reciente de la hermana República Argentina. Mario Bunge dijo respecto a Andrés que fue mi mejor alumno del primer curso de mecánica clásica que dicté en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en 1956. El año siguiente conseguí que lo nombrasen ayudante alumno en mi cátedra de física teórica de la Universidad Nacional de La Plata. Como podemos ver, esta información se tomó de la página web del amigo Álvarez Cornet. Otra publicación de Carlos González, también en coautoría con Calnay y otros. En este caso aparece también el profesor Simón Kodriansky sobre mecánica de Nambu. Ahora vemos aquí un artículo publicado en Acta Científica Venezolana de Carlos González Bernardo y Simón Kodriansky, además de Gustavo Pereira. Bueno, como les dije, Kodriansky es un físico, un destacado físico chileno, un amigo nuestro que también
nos ayudó con algunos datos para esta exposición, ¿no? Por cierto que el profesor Simón Kudriansky recordaba recientemente la activa participación de Carlos González en ciertas actividades de nivelación que se daban en el Departamento de Matemáticas y Física, cursos, o mejor dicho, talleres no obligatorios en cálculo, análisis, resolución de problemas, etcétera, que se les ofrecían a los estudiantes que ingresaban al Departamento de Matemáticas y Física por aquellos años. Y dice el profesor Simón Kudriansky que eran reuniones de amigos en las cuales Carlos conversaba y analizaba con ellos estos temas. No había evaluación, salvo el reflejo de esas actividades, dice Kudriansky, en el desempeño posterior de los alumnos en sus cursos formales. O sea, en el mejor desempeño, por supuesto, ¿no? En sus cursos formales. Lo cual, pues, estamos destacándolo aquí porque habla de el interés pedagógico de Carlos, además, pues, de sus actividades de investigación. Todo un docente dedicado, ¿no? En 1993, Carlos González ascendió a la categoría de profesor titular en la UPEL pedagógico, con el trabajo titulado ¿Cuántas partículas elementales hace falta en la naturaleza? De este trabajo, vemos su portadilla aquí en la fotografía, la imagen. Existe un solo ejemplar en la biblioteca del pedagógico. Logramos consultarlo gracias al apoyo decidido de nuestra subdirectora de investigación y posgrado, doctora Arismar Marcano. Poder revisar un libro en una biblioteca no debería resultar una hazaña, de modo que entiendo vuestra, digamos, perplejidad. Pero son los tiempos. Revisé el trabajo toda una mañana, pero les ruego, no me vayan a preguntar, y por fin, ¿cuántas partículas elementales hacen falta en la naturaleza? Porque tendría que pasarle la pregunta al Che González. Y de momento no es posible, como les decía. Aquí vemos una foto de la primera página del segundo capítulo, que es más bien segunda parte. El trabajo tiene dos partes realmente. La primera, digamos, marco teórico matemático, y la segunda donde desarrolla su modelo. Bajo el encabezamiento también es parte, de igual que el trabajo, cuántas partículas elementales hacen falta en la naturaleza. Por cierto, que el jurado que aprobó este trabajo de ascenso, en el jurado estuvo también el doctor Andrés Calnay. Al inicio de este capítulo, entonces, dice el Che, comenzamos el capítulo con una pregunta sumamente ambiciosa. Dar respuesta a la pregunta ha sido y es metafísicos y filósofos de la naturaleza. Creemos tener un buen acercamiento a la respuesta. Exponemos aquí nuestro modelo en el marco físico-matemático de segunda cuantificación. Hay que destacar, para la época, trabajo de ascenso, 1923, el físico británico Peter Higgs no había comprobado aún en el acelerador de hadrones la existencia del célebre bosón que lleva sobre el bosón de Higgs, el cual había demostrado matemáticamente, cuya existencia había demostrado matemáticamente, ¿no? Años antes. Y que con este descubrimiento se completó, pues, el modelo estándar de partículas elementales. Así que es forzoso preguntar ¿cómo quedan los cálculos y preguntas de Carlos González luego de este y otros descubrimientos? Esta intervención nuestra, realizada metiéndonos a brujos sin conocer la hierba, como decimos en Venezuela, tiene también como objetivo sacar de ese criadero de aspergillus el trabajo de ascenso de Carlos y airearlo un poco, sobre todo a la luz de los conocimientos actuales, porque al fin y al cabo la ciencia es una cadena de desmentidos, como se ha dicho, y la física teórica creo que más que ninguna. En todo caso, hasta aquí tenemos una sola cesta: haber conocido al Che González, haber sido compañero de trabajo en el pedagógico, poder decir que somos amigos, poder compartir con ustedes estas rápidas consideraciones, lo valoramos como privilegios que nos ha concedido ese misterioso universo, cuya constitución gente como Stephen Hawking, Mario Bunge, Andrés Calnay y también el Che Carlos González Bernardo, entre muchos otros físicos teóricos, han intentado sondear con sus poderosas mentes. Muchas gracias a todos
por su atención. Buenas tardes, estimados colegas. Bueno, no sé qué se escuchó, qué no se escuchó Sí, escuchamos todo. desde el principio. Sí, Yo estaba vuelto aquí un kilo de pero coco, bueno, ok. echando Bueno, ratón para arriba y para abajo y tal. ok. Bueno, yo voy a hacer mi exposición que va a versar sobre, voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo? Aún No, no, todavía La no. pantalla no. no, no se ve. ¿Y ahora? Ahora sí, Ahora sí. está cargando. Ahí está. Sí. Ok, dejen, es que mi máquina es algo absolutamente bien. Bueno, A si quieres ver, ya, muy bien. yo puedo pasar tu presentación desde aquí. ¿Tú le puedes pasar? Yo la tengo acá, yo la puedo pasar, pero Bueno, yo iba a decirla. como tú quieras. Ok, bien. Ok, pueden ver su aplicación. Muy bien, yo voy a volar la pantalla. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde quiero? Ok. Bueno, la veterinaria en Venezuela. De 1950, a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. De 1950 a 1933. ¿Puedo? Creo que puedo volar algo aquí. Sí. Ok, muy bien. El objetivo es dar a, ay, Dios santo. El objetivo es dar a conocer cómo en la Argentina tuvo importancia en la implantación de la veterinaria en Venezuela a través de identificar el papel que jugaron los profesionales de esa nación que fueron contratados por el gobierno venezolano y detectar la trayectoria de los becarios que estudiaron en Argentina cuando estos regresaron al país. ¿Se ve, no? Ok. Bien. Para entender esta implantación tenemos que tener en cuenta que esta crece en el marco de una política pública que se empezó a formular en el área de la agropecuaria. En la Venezuela de Juan Vicente Gómez, que gobernó al país entre 1908 y 1933, y en el cual el país pasó de ser exportador de café y cueros a ser petrolero, aunque la mayoría de la población se ocupaba de la agricultura. En el año 1912, en la época de Gómez, los primeros años de Gómez, hubo un intento de modernizar la agricultura y por ello se contrató a Henri Pittier, que ya lo hemos nombrado en esta sesión, para organizar una escuela de agricultura, pero este asunto falló. Se crearon también estaciones experimentales que funcionaron durante todo el periodo, pero sin mayor trascendencia. Hubo un segundo intento, ocurre en los años, los años 30, y el primer elemento de esta modernización es la creación del Ministerio de Sanidad, de Agricultura y Cría, con unidades de sanidad animal y vegetal y laboratorios. Pero por supuesto, para poder poner en funcionamiento toda esta estructura se necesitaba personal. Y entonces se crea en el 32 la Escuela de Expertos Agropecuarios y en el 33 se comienza un programa de contratación de expertos extranjeros. En el lapso del 30 al 55 que nosotros hemos estudiado, contamos 63 expertos extranjeros en el área de la veterinaria. El 76% de ellos era europeo y el 17.5% latinoamericanos. En ese año, en el año 34, se dio un curso de salud
animal a cargo de un extranjero y comenzó también las becas al exterior para que los mejores estudiantes de la escuela de expertos agropecuarios o del curso de salud animal fuesen a estudiar veterinaria en el sur de Latinoamérica. Aquí tenemos los estudiantes del primer curso de salud y en el medio está sentado el profesor Vladimir Kubes, que era un checo, y a la derecha un laboratorio de la Escuela de Expertos Agropecuarios. Cuando muere Gómez en el año 35, este es sucedido por Eleazar López Contreras, que inicia un proyecto que nosotros hemos denominado del Estado de Bienestar Social. Y en el área de agricultura se corresponde con la creación del Ministerio de Agricultura y Cría, que se separa agricultura de la sanidad. Sanidad tiene su propio ministerio, y en este ministerio se van a dar una serie de políticas. El segundo curso de salud animal se refuerza la contratación de expertos extranjeros y el programa de becas a Uruguay y Argentina, que inicialmente habían sido los destinos de los primeros becarios del periodo anterior. En el año 38 se funda la Escuela Superior de Veterinaria, es decir, que se pasa de una escuela de expertos de término medio a una escuela mucho más de rango universitario que va a completar este nivel en los años 40, cuando los primeros egresados en veterinaria se gradúen y también con ellos la primera mujer veterinaria. En el año 1940 también se crea el Instituto de Investigaciones Veterinarias. Se organizan sistemas de comunicación, al menos escritos. En el año 36 el ministerio crea el Agricultor Venezolano, que es una revista de divulgación interesantísima de un largo tiraje que cubría los aspectos agrícolas y pecuarios. Y en el año 39 los médicos veterinarios, en especial los extranjeros, se han organizado para crear la revista de medicina veterinaria y parapsicología, que en la actualidad es la revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela. Aquí tenemos un gráfico en donde se muestran los países de donde procedían estos 63 veterinarios extranjeros que nosotros detectamos. Vinieron en especial de Italia y España. También vemos los de América Latina, en especial los de Argentina son el 9%. Todos ellos no vinieron de una vez, sino en diferentes momentos. Bueno, los argentinos constituían esa parte de ese 7.5% de los latinoamericanos, y fueron los que llegaron al principio de este proceso. Fueron 5. Las cifras parecen pequeñas, pero recuérdense que Venezuela no tenía veterinarios como tal, así que entonces su aporte fue muy importante porque sería la primera vez que estas políticas estaban en manos de profesionales. En el año 1933 tenemos Emilio Graña y Fernando Rumieri. Ambos hemos identificado que habían hecho sus estudios en la Universidad de La Plata. En el año 1937, Antonio Bausa, en el 38, Juan Borsotti, y en el año 1946, Víctor Manuel Arrullo. Veamos cuáles son las actividades que ellos hacen. Emilio Graña estaba especializado en bacteriología y él se ocupó de la docencia en la Escuela de Expertos Agropecuarios en un principio y luego en la Escuela Superior de Medicina, que va a convertirse en la Escuela de Veterinaria, finalmente de la Universidad Central de Venezuela, y va a participar activamente en la formación de esos primeros egresados de la escuela en 1940. Por su parte, Fernando Rumieri se comprometió, hacía trabajos de colonización, manejo de plantas experimentales y del combate de enfermedades por medios de zootecnia y utilización de los productos animales. Él fue muy importante para crear un espacio en donde los estudiantes de veterinaria y de agronomía tuvieran un espacio para hacer sus prácticas.
y tenemos la primera promoción de médicos veterinarios en el año 40, y la señora y en el medio podemos ver a la señora que es la graduada María Lourdes Salón como tal, y parte de solamente están dos profesores que los formaron. Y la crónica reconoce que el aporte fundamental vino de Emilio Graña, argentino, Piero Galo, que era italiano, Vladimir Cube, checo, y Guillermo von Helsat, que era un uruguayo argentino que estaba en Venezuela con anterioridad. Seguimos con los otros argentinos. Antonio Bauza, tenemos poca información, al parecer estuvo en el año 37, pero no tenemos mayor información porque parece ser que su actividad era como itinerante y no estuvo establecido en ninguna parte, tampoco dejó obra escrita. Y el otro es Víctor Manuel Arroyo. Él es un profesor de la Universidad de La Plata, ya en el año 46-47 viene para las cátedras de anatomía descriptiva y comparada de animales domésticos, que él también había ejercido en la Universidad de La Plata, y vino por invitación de sus estudiantes, de Urbina y León, porque habían estudiado con él en esa universidad. Él contribuyó a la fundación e instalación del Museo Anatómico, que lleva su nombre, que todavía existe, y las crónicas dicen que elaboró un texto de estudios de anatomía, pero todavía no hemos dado, aunque el único texto que hemos visto es una edición que hizo en 1934, pero en la Universidad de La Plata. O sea que posiblemente haya sido un intento de actualización de ese texto. El último fue Juan Borsotti. Lo hemos dejado de último porque él fue corrijo. Arroyo, si bien regresó a Argentina, los datos nos muestran que él volvió al país, pero era un hombre ya de bastante, y al parecer él muere aquí en Caracas. Borsotti viene al país y se establece. Hay familia de él, él se estableció definitivamente aquí, al contrario de los anteriores como tal. Él es muy activo, está en el año 48 como parte de la Sociedad de Médicos Veterinarios que los extranjeros han ayudado a organizar, y su trabajo son las inseminaciones, que una de ellas las realiza en el norte del estado Zulia, que es un estado ganadero. Dicta cursos en la Escuela de Mayordomos en Mérida, que es otra estado en la provincia, y juega un papel polémico en la discusión que se tiene en ese entonces de importar carne congelada de Argentina. La discusión era porque se pensaba que a pesar de que estuviese congelada, podía ser una fuente para introducir la fiebre aftosa en Venezuela. Eso fue en el año 47. Bien. Otras cosas que hemos podido saber son las publicaciones. Todos ellos tendieron a publicar en El Agricultor Venezolano, que fue la revista divulgativa que creó el ministerio, y algunos tienen algunos folletos que se dan, que son manuales para instruir a los agricultores, para los ganaderos, posiblemente para los técnicos que estaban ayudando en la ejecución de la política. Un informe que aparece en el MAC fue muy importante, porque el informe sobre las vacas lecheras que proveían de líquido a Caracas, en las cuales Rumilleri detectó que tenían síntomas de tuberculosis, y entonces eso ocasionó que estas vacas lecheras sacaran de circulación, dado estas características nada saludables. Borsotti, lo que él hacía se refleja en algunos de sus artículos, por ejemplo, sobre la inseminación artificial de bovinos que se estaba introduciendo en el país. Es la Escuela de Ciencias Veterinarias en su sede en El Limón, en Maracay. Y los becarios. Los becarios, estas son las cifras, estas son una serie de las cifras que tenemos. Los becarios venezolanos fueron enviados,
la mayoría, porque pudo uno que haya ido a Chile y otro que haya ido a Colombia, pero el grueso fue a Argentina y a Uruguay. En Argentina sabemos que fueron a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad Nacional de La Plata, pero la información es fragmentada, así que no podemos saber cuántos fueron a La Plata y cuántos fueron a la UBA. Em, hay más, no sabemos las razones por las cuales hay más becarios en Uruguay, pero lo cierto es que este programa de becarios en Argentina y Uruguay forma parte de un programa mucho más amplio en el cual también enviaron estudiantes a estudiar agronomía en Uruguay y en Argentina. Y por lo tanto, fue un programa de gran aliento, fue una gran inversión y se hizo en un momento crítico del mundo, porque estamos en 35 al 43, estamos en la Segunda Guerra Mundial como tal. Entonces, pero se mantuvo hasta los años 50, cuando en los años, a finales de los años 50 llegaron los últimos estudiantes que habían sido enviados a estos lugares. ¿Qué hicieron cuando estos becarios regresaron al país? Bueno, trabajar en el Ministerio de Agricultura y Cría, como practicando su profesión, porque el ministerio era el gran empleador y precisamente lo que necesitaba el ministerio era crear su tecnoburocracia en el área. Entonces, por lo tanto, ellos tenían, vamos a decir, que un empleo seguro. Claro, ¿y qué pudieron hacer en el Ministerio de Agricultura y Cría? Pues hacían muchísimas cosas, desde cosas prácticas, diagnóstico, atender a medicaturas veterinarias. Podían también trabajar en la investigación con el Instituto de Investigación Veterinaria, aunque no hemos conseguido que lo hicieran, que fuera un lugar como tal, se llama, pero también podían enseñar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central y también podían hacer otra cosa, todo el trabajo de extensión, de comunicar y divulgar tanto a la población acerca de toda esta nueva forma de, por lo menos, de aprovechar o de mejorar la actividad ganadera o otras actividades, por ejemplo, ovinas, de gallinas, cerdos y otros productos animales que son de importancia. Examinamos la enseñanza. Encontramos que efectivamente hubo becarios de Argentina y Uruguay que formaron parte de la planta de la escuela durante los años 38 al 49 y del 50 al 56. Los 6 que están de Argentina son los mismos 6 más 1 que están en los años 50. Es decir, los estudiantes, los becarios que estuvieron en la universidad hicieron carrera dentro de la facultad. En cambio, los de Uruguay solamente los encontramos en el periodo 38-49. Ellos parece ser que se dedicaron tuvieron otro destino, lo cual se muestra en otras, por ejemplo, tenemos uno que llegó a ser viceministro, fue director general, tuvieron puestos muy importantes dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura y Cría. Bien, aquí tenemos un ejemplo un poco de qué publicaba. Esto es solamente una muestra. Los profesores que estuvieron en Argentina están arriba y los que estuvieron en Uruguay están abajo. Y nos muestran que increíblemente los de Uruguay tienen más papeles que los de Argentina y que la mayoría de los papeles que se escriben tanto en uno o en otro lado son de tipo divulgativo, aunque hay alguna participación en revistas científicas, es decir, que tuvieron en algún trabajo relacionado con la investigación o con la clínica veterinaria como tal. Bueno, este es un ejemplo de las cosas que hacemos. En el año 50-53, Venezuela tuvo que enfrentar
la episodia de la fiebre aftosa. Y el Estado venezolano utilizó las capacidades de investigación, tanto de personal nacional y extranjero, para identificarla y también elaborar in situ la vacuna respectiva. En un principio se importaron vacunas, pero luego las vacunas se elaboraron en Venezuela. Y lo cual mostró que si bien este era un campo recién instalado, muy nuevo, era capaz de afrontar una emergencia y salir con éxito. Conclusión, las reflexiones finales. La participación de los extranjeros, en especial de los argentinos, fue relevante porque con ellos se inició la política pública en el área de salud y producción animal. Es, y, y el hecho de que una parte de los becarios fuese al exterior y fuese a Argentina permitió que al Estado empezara a contar con miembros de una tecnoburocracia que le era necesario para continuar una política de desarrollo del medio pecuario como tal. Interesante que en el periodo en que eso se realizó, se visibilizó a las escuelas de la región como sitios de formación. Se visibilizó a Argentina y a Uruguay como esos lugares en donde se podía enviar a los jóvenes a estudiar, porque se hubiera podido pensar que también hubieran podido ser enviados a Estados Unidos. Posiblemente para algunas otras carreras se hizo, pero en ese momento se escogió América Latina. Y es muy probable que se hayan compartido los programas de estudio, pero eso está por verse. Yo vi algunas cosas del programa de la Plata que se parecía un tanto bastante al que se empezó a dar en Caracas. No está claro por qué se escogió a Uruguay como destino para la mayoría de los becarios, pero es algo que también habría que averiguarse. En la década de los 50, el profesional europeo, especialmente de España y el de Italia, desplazó al latinoamericano. Ya no vinieron latinoamericanos, a lo mejor vino uno que otro, como Gregorio lo muestra, alguno llegó por allí, pero realmente el contingente más importante vino de España y de Italia, y eso tiene que ver con la posguerra. España había terminado la guerra civil y se había implantado la dictadura franquista. Y entonces muchos de los profesionales buscaron en tierras americanas otro futuro. Y Italia tenía una posguerra terrible, por lo cual fue un incentivo para que varios de sus profesionales vinieran al país. Y el programa de becas al exterior llegó a su fin a principios de los años 50 y se prefirió la formación en casa a través de la Facultad de Veterinaria, al menos para el pregrado. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Bien. No sé en cuántos minutos lo hice. Bien. Bueno, abrimos el derecho, el derecho de preguntas, observaciones y comentarios. Nicolás, ¿vi tu Eh, manito o fue solamente? Estaba aplaudiendo y fue muy interesante y me quedó, ahora voy a ponerme el auricular primero. Este, Quedé pensando ahí en la pregunta que te hacías con respecto a Uruguay. Eh, Sobre todo en esa época, que lo único que sé, bueno, primero que había este, una fuerte impronta ahí en lo que es la Facultad de Veterinaria, también la de Agronomía, acá en Montevideo, la Universidad Pública, Central, y una época también de gran desarrollo económico y productivo acá. Este, Creo que estamos hablando ahí la época de la reforma que hizo Valle Berres acá en Uruguay. Ah, tú eres uruguayo. Sí. Bueno.
Bueno, tenemos que saber más historia de Uruguay. Eso es una de No, las primeras cosas que debo leerlo. Vicente, yo también. sí, Gracias. sí, y además porque yo no sé, en algunas partes aparece que la primera grupos que se graduaron, hubo todo un acto en el consulado venezolano en Montevideo y que la universidad les dio una sección a aquellos estudiantes que salieron excelentes. No sé si había algunos otros privilegios que a lo mejor resultaban interesantes a las autoridades venezolanas para enviar a los muchachos allá. Pero bueno, pero esa es una cuestión. Bien, ¿algún otro? Em, este, Sergio, yo quería, cuando tú comienzas a hablar de este señor, él regresó a Argentina, está vivo, ¿no? El Che está vivo o desapareció. No, no, Aló, aló, ok. ajá, sí. El Che, después de que se jubiló en el año 2002, estuvo un tiempo todavía acá, pero su salud se fue deteriorando. Y entre una cosa y otra, entre sus condiciones y las condiciones de aquí, eh, pudo regresar a Argentina. Digo pudo porque me alegro por él, ¿no? Honestamente, sinceramente. Y allá está, bueno, en cuidado, atendiéndose con su hija, su esposa, atendiendo su dolencia, que no es poca cosa realmente. Eh, de modo que volvió para allá, pero no va a trabajar, sino simplemente pues para poder obtener eh, cuidados y servicios médicos. Entonces, pero compartimos, como lo dije ahí, no sé si alcanzó a ir, muchos años, él en su departamento, nosotros en el nuestro, Maximiliano, por ejemplo, yo en Ciencia de la Tierra, y compartimos mucho en las actividades generales del pedagógico, y fuimos y somos amigos, pues, y me pareció la oportunidad ideal, este evento, de dar a conocer, digamos, su participación, su colaboración en la enseñanza y en la investigación, como lo decimos en el título, y en particular a tratar de sacar, como dije, de ese estante mohoso de nuestra biblioteca, su trabajo de ascenso, que me parece que reviste mucha importancia para la física teórica. Eso es. Ese es el José, propósito de lo de No sé, José, por lo visto no se pudo conectar porque si no lo habríamos visto, ni se pudo conectar tampoco nadie por parte de él allá. Está en La Plata, en La Plata. Eh, okay. y bueno, estoy pendiente pues para revisar un poco más a fondo eh, tanto el trabajo de ascenso como la tesis doctoral para poderles compartir más en el escrito de unas cuantas cuartillas que nos dan la oportunidad, maravillosa oportunidad pues para completar estas actividades. Creo que estamos comprometidos para septiembre, ¿no? Si no estoy equivocado. José, Ajá, yo quería hacer un comentario. Este, Me parece interesante el hecho de que haya existido continuidad en la investigación en física en el Instituto Pedagógico de Caracas, que es algo que es eh, poco conocido, ¿no? Yo, yo creo que el amigo Carlos no tuvo la oportunidad de conocer a Ricardo Tascón de León, que también investigó en el mismo tema de mecánica de Nambú con Andrés Kalnay, porque Ricardo Tascón
fue docente en el Departamento de Matemáticas y Física desde el 10 de 1971 hasta el 10 de 1977. Eh, Él de hecho, es de la misma promoción de mi tutor. Se graduó en 1965 y luego se fue a hacer el doctorado en Francia por razones que no. Yo escribí un ensayo sobre él, pero no logré determinar las razones por las cuales él no termina el doctorado que estaba haciendo en Francia y regresa a Venezuela, pero cuando regresa a Venezuela, la Universidad Central está intervenida por el gobierno y él no tiene dónde trabajar. Entonces ingresa en el 71 en el Instituto Pedagógico y comienza una larga colaboración con Andrés Calna en el IBIC desde el Instituto Pedagógico de Caracas. Entonces, esa continuidad de investigación de Ricardo Tascón y ahora de Carlos, hace que vale la pena pues darle una mirada Sí, más cerca a las investigaciones en física. Y bueno, y por supuesto, la continuidad también con Simón Kodriansky, que también estuvo allá en el pedagógico, ¿no? sí, De forma que ahí hay algo bien interesante que valdría la pena ponerle la lupa. Ese era el comentario que tenía. sí, de acuerdo. Simón, también estoy en contacto con Simón Kodriansky, ahora por correo electrónico. Así que bueno, estamos ahí, QAP, Chegoyo, para darle continuidad a esto, profundizar y poder exponer estas investigaciones, como tú lo señalas en tu website, en tu, ¿cómo se llama? Allá, en tu sitio web o en tu ¿cómo se llama eso? Es poco conocido, ¿ah? Eso es ¿qué? Un blog. No. En fin, yo consulté, como lo indiqué en mis transparencias, en mis láminas, que consulté tu website, por supuesto, y ahí tomé alguna información importante sobre la relación de Cana y de ¿cómo se llama? De Mario Bunge, de tal manera que el Che está, digamos, por vasos comunicantes, vamos a llamarlo, a través de Carney, relacionado también con la escuela de Don Mario, ¿no? Ajá. Y quería señalar que tú indicas en tu website o lo que sea, que sí, el pedagógico pues no se conoce como un centro donde se haga investigación. Y quiero precisar que en el pedagógico, modestamente y tal, pero se hace también investigación, no solamente, lo dije ahí en el videito, no solamente en el área de pedagogía, sino que, como lo estamos demostrando aquí, en física sin duda alguna, pero también en otros departamentos. Bueno, esas son cosas que no se conocen y estos eventos como este son una maravilla para poder permitir proyectar, dar a conocer trabajos que de otra manera no se podrían visualizar. Así que nuevamente muchísimas gracias a los organizadores, en particular a la Organización Electoral. Maximiliano, ¿tú querías intervenir? Déjame aprovechar de hacer otro pequeño comentario con respecto a lo que acaba de decir Sergio. Maximiliano iba a hablar. Ok, está bien. Maximiliano, No, tienes el micrófono cerrado. Micrófono cerrado. Micrófono. El micrófono está cerrado. El micrófono, tu padre, está cerrado. Ahora sí. Ajá, ahora sí. No, bueno, simplemente muy contento de haberme comunicado con esta reunión que me pareció muy interesante. Y una observación o una que quiero hacer es de su exposición sobre los estudios de agronomía y veterinaria en Venezuela, ¿no? Es esa preocupación que siempre existió, ¿verdad? En los gobiernos de turno, bueno, te mencionó desde Gómez, de formar el capital humano, ¿no? Porque a veces se puede tener
si no tenemos al capital humano, que es lo más importante, no se logra nada, ¿no? Y siempre hubo esa inquietud de formar, inclusive hasta más recientemente con el plan de beca Gran Mariscal de Ayacucho, y eso se ha perdido, y es una de las cosas que tiene que recuperarse, ¿verdad? Es la formación del capital humano, porque es necesario siempre el reciclaje, aunque en Venezuela la ciencia aumentó, es necesario mandar a los jóvenes a formarse al exterior en universidades con mayor desarrollo tecnológico. Y me parece que eso fue una cosa muy importante que yo pude ver en la exposición que usted hizo sobre el desarrollo de los estudios de agronomía y veterinaria en Venezuela. Y yo pienso que si inicialmente fueron a Uruguay y Argentina, probablemente por problemas del idioma, ¿no? Probablemente, ¿no? Porque después fue España. Bueno, esas cosas del idioma se han ido superando porque ahorita todo profesional universitario, pues de una u otra manera hablan inglés o hablan francés. Es una observación que quería hacerle. Ok, gracias. José, El comentario que quería hacer con respecto a lo que dijo Sergio y mi página web, que cuando yo hice el trabajo sobre Andrés Kalnay, y descubrí la relación de Kalnay con Mario Bunge, para mí fue una sorpresa encontrarme a una persona de cerca de 95 años de edad que respondía a todos sus correos. Y yo tengo mi correspondencia con Mario Bunge. Y no solamente eso, si tú vas a esa página web donde está mi trabajo sobre Kalnay y te vas a la sección de comentarios, vas a encontrarte un comentario de Mario Bunge sobre el texto que yo escribí, ¿no? Y me pareció a mí me pareció maravilloso que yo haya podido tener correspondencia con Mario Bunge durante un par de años. No son muchas notas, pero no solamente sobre Kalnay, sino sobre otros temas también. el Carney fue muy importante en su docencia en la Universidad Simón Bolívar. Si bien por ejemplo, me conseguí a Luis Núñez, que es un físico que está ahorita en Colombia, y me decía que para él la importancia de Kalnay fue relevante. Él lo recordaba con gran cariño. Nos dio ver una física interesante, teórica. Aparte de las publicaciones, hay un efecto que es el de la inspiración, que un buen profesor puede dar a sus alumnos o a sus allegados. Y yo creo que en ese sentido Kalnay fue muy exitoso. Así es. Bueno, no solamente en la época de Luis Núñez, que es una época un poco más cercana, sino justo cuando él llega. En un hecho que no se ha investigado con detalle, y por lo tanto yo no puedo decir exactamente qué fue lo que pasó, pero por razones de índole política, los padres fundadores del Departamento de Física de la Escuela de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias, a principios de los años 70 se fueron en masa para la Facultad de Ingeniería y formaron el Departamento de Física Aplicada. Las razones, la pugnacidad política que hizo que eso ocurriera no se ha estudiado, y hasta no hace mucho seguía siendo una herida profunda, al punto que no era posible preguntarle a los que estuvieron allí sobre su mapa, porque la reacción era, era realmente muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ocurrió eso. A principios de los años 70, los padres fundadores se van
del departamento, y quienes quedan son los estudiantes recién graduados. Estudiantes recién graduados que ahora tienen que dar cursos de materias superiores, y tienen que manejar también la administración del departamento de física, ¿no? Y bueno, están en esa cuando aparece Andrés Kalnay, que viene de Perú, Perú. porque él se va de Argentina a Perú. Está en creo que se llama la Escuela Nacional de Ingeniería de Perú. Incluso cuando él se viene a Venezuela, uno de sus estudiantes doctorales, que es el profesor Mascotrina, que fue mi profesor, se vino con él a Venezuela e ingresó también a la, a la escuela de física. Yo no sé si Kalnay después tuvo problemas en la escuela de física. Lo cierto es que él no permanece mucho tiempo en la Universidad Central de Venezuela, sino que se va al IBIC, en donde realmente es donde hace su carrera de investigación en el país hasta su muerte. Hay un momentito más, ¿se puede? Sí. Quería destacar algo. Pregunto, ¿se puede? Celina, tú nos dices cuándo cerramos. Hola. Tú dices Bueno, cuando cerramos. ustedes quieran. La sesión está muy, muy linda, pero cuando también ha sido un día largo. Cerramos. Ok, vamos a hacer una última intervención y terminamos. Rápidamente quería destacar otra cosa más respecto a la relación de Carlos González Bernardo, el Che, con Kalnay y con vía Kalnay con el maestro Bunge. En la página web de Álvarez Cornet leí que Mario Bunge hablaba de Kalnay, es decir, para destacar con quién andaba, como decimos en criollo, Carlos Bernardo el Che. ¿Quién era Kalnay? ¿De dónde venía? Don Mario Bunge dice, está escrito en tu página web, Chegoyo, que cuando ellos trabajaban juntos en Argentina, en La Plata, después que va a trabajar con él, dice que dice Mario Bunge, le planteaba los problemas a Andrés José. Y Andrés José, que sabía mucha más matemática que yo, hay que verle la cara, resolvía los problemas y después los discutía. Es decir, Mario Bunge reconoce en Kalnay un matemático excelso, obviamente, y bueno, este es el tutor de nuestro compañero querido, el Che Carlos González. Este fue el tutor de su tesis doctoral. Hay que ir a fondo más sobre lo que hicieron, tanto en el trabajo de ascenso, Chegoyo, como en la tesis doctoral. Fíjate, el otro individuo fue Manuel Temporada. Ah, sí, claro. Pero Manuel Temporada no solamente está es uno de los padres de la Escuela de Física y Matemáticas junto con Palacio Gros. Es el que organiza la sección de física en el IBI como tal, y cuando regresa de nuevo a la Facultad de Ciencias en la UCB, crea el departamento de cálculo que después se convierte en la escuela de computación. Claro. De la facultad. Así que él es absolutamente fundamental en ese además un gran promotor como tal de toda una serie de actividades científicas que se dieron en Venezuela y que se pudieron llegar a cabo porque estaba allí Manuel. Ve por ahí. Uno de los trabajos que yo tengo pendiente y que para mí es realmente una deuda es hacer el estudio biográfico de Manuel Benporat. Está a mitad de camino. En la exposición que hice, pues realmente era una exposición general que abarcaba muchas cosas y entonces no se podía entrar en detalle. Pero en el caso de Manuel Benporá, además,
tienes las otras actividades que él hizo en la Fundación Polar con respecto al Diccionario Histórico de Venezuela, en donde él fue quien construyó la base de datos para poder, para poder hacer eso. Además tiene algunos libros de divulgación. Ciertamente su actividad como científica es muy poca. Su labor su labor Promotor. principal fue promotor, creador de instituciones. Es la persona que va a contratar a los primeros profesores. Y cuando él va a buscar a esos primeros profesores, es la idea que yo tengo, él va influenciado digamos, la filosofía de educación en física alemana que él experimenta en la Universidad Nacional de La Plata a través de la estadía allí de Richard Gans y de Guido Beck, ¿no? Entonces, que es una forma diferente de ver la física, ¿no? Entonces, entre las personas que él va buscando para contratar, él va orientado con esa filosofía. Y a mi modo de ver, él es puedo que exagere, pero a mí me parece que él es el único director de la escuela de física. Después de él, no hay más directores de física. Aunque obviamente directores de física han existido hasta ahorita. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que Manuel Belgrano tenía los recursos, tenía el dinero, tenía el acceso al rector Francisco de Venanzi, y él podía hacer cosas. Él podía decir la forma como se va a hacer la física de aquí a los próximos 10 años es por este camino. Yo tengo el dinero, yo puedo escoger y yo señalo e indico las direcciones. Después de eso, ningún otro director ha tenido la libertad ni la libertad de poder hacer eso, porque todo Por eso es está, que está el departamento de cálculo, porque ninguno de ellos se le hubiera ocurrido. está el departamento de cálculo, que eso es algo que él dice. Exacto. Aquí está el departamento de cálculo numérico, crece un departamento de cálculo numérico y déjame buscar las personas. Y entonces él viajaba a Argentina y reclutó a sus compañeros de promoción y a la gente que conocía. Viajó a Europa, fue a Brasil y trajo físicos brasileños y crea el departamento. Entonces, después de él, todos los demás directores han estado limitados por la acción del Consejo de Escuela o el Consejo de Escuela de Física y Matemáticas, que no dejaba que el director fuera un director, sino simplemente alguien que Un administrador maneja la burocracia de la escuela, de ¿no? la escuela. Bien. Ok. Bueno, si no hay otra cosa más que hacer, podemos estarnos aquí. Una última Para terminar, porque nuestros amigos de Buenos Aires deben tener el fundillo ya cuadrado. Sí, ¿verdad? Nicolás y Celina deben estar cuadrados, con el trasero cuadrado. No, Okay, solamente quería decir que a mí me parece que existen tantos puntos en comunes entre la ciencia en Argentina y Venezuela, que valdría la pena que en algún momento se abordaran estudios en común, porque digamos, hay muchísima data pues que no está en Venezuela, que está en Argentina y o está en Uruguay, Uruguay. y es difícil de poder accesar esa información estando acá en Venezuela, aunque obviamente con la digitalización de los datos hay muchas cosas que se pueden hacer en línea, ¿no? Pero contar con investigadores que tengan conocimiento local de la sociedad argentina, de la sociedad uruguaya, de la sociedad chilena, y la venezolana, pues podría producir pues investigaciones muy interesantes que hechas solamente desde acá, desde Venezuela, pues se hace un poco difícil y resulta siempre incompleta, ¿no?
Muy bien, muy Eso. bien. Bueno, los venezolanos les damos las gracias a Muy FEPAL bien. por esta oportunidad y por esta oportunidad y bueno, y nos comprometemos a escribir nuestras ponencias, que ya están más o menos cocinadas, pero todavía le falta un poquito a También cada está uno. bien. Bueno, muchas gracias, Celina, por haber organizado Muchas gracias a ustedes.